Muy buenas noches, amigos y amigas del informativo El Pico del Águila. Su amigo y servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo. Estamos en una bidimensión en vivo. Son las 10 de la noche con 4 minutos, pasadito de las 10. Y como les decía, vámonos a una bidimensión más en este martes 30 de septiembre de 2025. Estamos despidiendo ya al mes de septiembre con esta videotransmisión. Pues bueno amigos, vamos a tocar información muy importante de tres o cuatro temas. De hecho hay más, pero que están llamando fuertemente la atención tres o cuatro temas y que me propongo hacerles a ustedes pues una narración, unas lecturas de algunos extractos de las noticias sobre estos temas que he considerado sumamente importantes. Y vamos a empezar con el que tiene que ver con nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues bueno, todos entendemos y sabemos que la universidad es un espacio abierto, es un espacio de tolerancia, es un espacio plural donde confluyen diversas ideas y diferentes concepciones del país, del mundo y quizás hasta del universo. El campus universitario es el medio propicio para relacionar las diferentes ideas y si bien no se persigue llegar al pensamiento único, porque es lo que define a nuestra universidad, que no hay un pensamiento único, pero sí se busca que haya una conciliación en la convivencia de los sectores en esa máxima casa de estudios, como son los estudiantes principalmente, como son también el cuerpo de docentes y de catedráticos en nuestra universidad, lo que es el sector de los trabajadores, los empleados, tanto manuales como administrativos, y también pueden confluir ahí los cuerpos de seguridad propios de la universidad y en las afueras, por qué no decirlo, también confluye parte de la comunidad que a veces va a hacer sus vendimias en las cercanías de los centros universitarios. Pero bueno, el pasado lunes 22 de este mes se dio un suceso muy lamentable, bastante lamentable diría su servidor, ya que este suceso se refiere al homicidio, al asesinato de un joven estudiante por uno de sus compañeros cuando estaba platicando él con su novia dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, el CCH Sur. Y esto nos mueve a una serie de preguntas que tenemos que hacernos, pues este joven agresor iba armado, según las notas periodísticas, con una guadaña. Pues no sé, no sabemos si se refiere a una guadaña como la que sacan ilustrando a la figura de la muerte, que es un madero, es un palo alto con una gran cuchilla curva al final. No sé si a ese tipo de guadañas se refieran. Me parecería grave que fuera así, porque ¿cómo puedes esconder un arma blanca, vaya eufemismo, de ese tamaño, pero además iba embosado, o sea, iba encapuchado? ¿Cómo es que no se dieron cuenta los cuerpos de seguridad del CCH Sur? Eso es realmente lo triste y lamentable que está sucediendo. Y pues bueno, antes de empezar esto, miren, también es cierto que en los recintos educativos, sobre todo de educación media, media superior, como son precisamente los SHs, las preparatorias, las vocacionales, los CECIT, los bachilleratos, y podríamos meter también el CONALEP, ¿no? Pero bueno, nos vamos a dedicar en este caso a este tema de los centros de educación media superior de la Universidad Nacional Autónoma de México, como son las preparatorias y los SHs. Y quería comentarles pues un suceso. Digo, además de que su servidor estudió en esa dignísima Universidad Nacional Autónoma de México, donde terminé mi carrera de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Estuve en la preparatoria 6. Bueno, lo que quiero comentarles es que cuando mi hijo Vladimir estaba estudiando el CCH Sur, pues sí se dieron allí algunas informaciones que nos alarmaban como padres de familia.
en el entendido de que pues llegaban grupos porriles o de que había distribución de alguna sustancia prohibida, etcétera, etcétera. Y recuerdo que fue un poco chusco, porque concretamente a esto una vez me fui a buscar a mi hijo por las versiones que había de que se podía desatar pues violencia con algunos grupos porriles dentro del CCH Sur. Y me interesa porque luego, pues ahí mi hijo me decía, oye, me dijeron mis amigos que fuiste a buscarme. Ahí andaba tu jefe preguntando por ti, güey. ¿Cómo ves? No manches, que le dijo, ¿a poco? Sí, dijo tu nombre, él se presentó y preguntaba. Y le decía a mi hijo, ¿y qué le dijiste que me conoces? No, güey, ¿qué le íbamos a decir que te conocíamos? Se fue y nadie le dijo nada, pero todo estaba tranquilo, ya estaban viendo aquellos güeyes que venían a armar camorra, etcétera, etcétera, ¿no? Luego platicamos de manera divertida eso. Pero lo que pasó el lunes 22 no fue nada divertido. Vámonos rápidamente a lo que publicó en nuestro diario base La Jornada. Esto lo publicó 2 días después de ese lamentable hecho que, repito, se dio el lunes 22. Y déjenme decirles que esto ha desatado una gran psicosis, por lo que vamos a ir comentando y leyendo en las notas que sucedieron a ese lamentabilísimo hecho. Dijo La Jornada, leeremos una parte de su editorial del miércoles 24, va a ser 8 días mañana que publicó esto. CCH, que la tragedia no sea en vano. No me gusta su título, pero así dice. El lunes un alumno, ¿se refiere al lunes 22? El lunes un alumno del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Sur, ingresó a las instalaciones. El lunes, un alumno del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur ingresó a las instalaciones encapuchado y cubierto con un cubrebocas. Se dirigió a un compañero que se encontraba con su pareja. Lo golpeó, lo lesionó con una guadaña, lo lesionó de muerte con una guadaña e intentó agredir a la joven. Ante los gritos de la chica, un trabajador administrativo acudió y logró desarmar al agresor, quien huyó y se arrojó del segundo piso de un edificio del campus, causándose la fractura de ambas piernas en la caída. El empleado que intervino en defensa de la joven sufrió lesiones, pero afortunadamente se encuentra fuera de peligro y fue dado de alta el mismo día. El episodio generó consternación y rabia en la comunidad estudiantil, en particular por la disfuncionalidad del Cuerpo de Vigilancia de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, a la cual pertenecen los CCH. El hecho de que haya sido un trabajador administrativo o de limpieza, según otra versión, quien puso en fuga al asesino, ilustra de manera elocuente la incapacidad de dicha dependencia para garantizar niveles razonables de seguridad dentro de los campus de la máxima casa de estudios, como se ha comprobado en reiteradas ocasiones. En este sentido, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, tiene razón al convocar a una revisión inmediata de los protocolos de seguridad del plantel y reconocer la necesidad de redoblar esfuerzos para hacer de los planteles educativos y de todas las instalaciones espacios seguros y libres de violencia. Sin embargo, el malestar de los estudiantes, expresado el martes 23, o sea, un día después del asesinato, en la ciudad universitaria, dejen claro que tales medidas que menciona el rector son insuficientes y tardías ante la desprotección que padecen en recintos donde deberían de gozar de las mejores condiciones para su desarrollo académico y humano. Al mismo tiempo, los deplorables sucesos han vuelto a exhibir los peligros de la confusión de la autonomía universitaria con una suerte de extraterritorialidad que pone a la UNAM al margen de la ley. Las autoridades del plantel y vigilancia de la UNAM
no solo fallaron en mantener la integridad de los estudiantes, sino que impidieron la entrada a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que respondieron a las llamadas de auxilio de acuerdo con el informe de esta dependencia de la Secretaría de Seguridad. Tal conducta irresponsable, el no haber dejado entrar a los cuerpos de seguridad, pudo haber derivado en una tragedia mayor si el agresor no se hubiera neutralizado a sí mismo o si hubiera contado con armamento de mayor letalidad. Debe recalcarse que la autonomía es un atributo inestimable e irrenunciable de otros centros de estudios superiores, pero no puede ser un obstáculo para la aplicación de las leyes. Esto se puede prestar a una especie de polémica, pues los estudiantes, y digo, yo también lo fui cuando andaba precisamente estudiando en la preparatoria 6, que íbamos al estadio universitario a ver los partidos de los Pumas, y causa polémica porque como estudiantes somos celosos de la autonomía, y no se tiene que seguir siendo estudiantes para defender la autonomía de la UNAM. Pero bien lo dijo la editorial de La Jornada del miércoles 24, se presta a confusión la autonomía universitaria que crea una especie de extraterritorialidad, es decir, que está fuera del territorio de las leyes, donde no se puede entrar, no se permite el acceso de los cuerpos policíacos. Y esto ya ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, aunque termina la editorial de La Jornada diciendo que es inestimable la autonomía, pero que debería aunque no lo dice, lo insinúa, debería de revisarse los alcances, o cómo, pues no digo que delimitar, pero sí cómo ubicar bien esa autonomía. Pues como bien lo dijo, el no haber permitido que entraran los cuerpos policíacos pudo haber hecho de este suceso una tragedia mayor si el estudiante no se hubiera inutilizado a sí mismo cuando intentó saltar de un edificio a otro del CCH y cayó y se rompió las piernas. Eso, a decir del editorialista de La Jornada, fue lo que impidió lo que pudo haber sido una tragedia mayor. Si este agresor llevara incluso armas de fuego. Yo aquí me extiendo porque en la universidad estos casos se dan y ustedes ya los conocen y no me voy a extender sobre eso. Vamos, para seguir con el mismo tema, vamos a ver aquí que el día después, el martes 23, el rector de la UNAM le hacen una crítica porque tarda 26 horas en reaccionar a la violencia en el CCH Sur. Ese martes 23, el día después, se desatan protestas y bloqueos en CU y en Insurgentes por la muerte del joven Jesús. Jesús Israel Hernández es el nombre del malogrado chico universitario que, por cierto, estaba estudiando el tercer semestre en el CCH Sur. Y el nombre de su agresor es Ashton. Ahorita vamos a leer su nombre. Bueno, de hecho, se leyó aquí en La Jornada completa. Es Ashton. Ahorita lo vamos a leer en la nota que sigue. Porque tiene un nombre, por cierto, muy curioso, ¿no? Pero bueno. Entonces dice, apoyaremos a la familia y a la universidad por el asesinato, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró muy doloroso el asesinato de un estudiante en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades. Indicó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y para que se acercara a la familia y cooperar con la Universidad Nacional Autónoma de México en lo que determine que podemos ayudar. Esto obviamente no era para menos, también se solidarizó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, lamentando este hecho lamentable. Y ya el miércoles 24, un día después, cientos de estudiantes marcharon en memoria del joven asesinado en el CCH Sur. Pero déjenme decirles que se ha desatado un clima, un clima que ha crispado los nervios de los estudiantes, los ha sumido en una serie de temor y que, pues, bien a bien, cuando ya somos un tanto ajenos al campus universitario, a los campus universitarios, no podemos
percibir a qué se debe esa inquietud, esa especie de psicosis que están padeciendo los estudiantes, pues tanto los planteles del CCH Sur como de las escuelas preparatorias, la Escuela Nacional Preparatoria en sus diferentes planteles, y algunas facultades de la universidad, así como algunas escuelas de nivel superior, la CENEP, Escuela Nacional de Estudios Superiores, la CENEP, han hecho paros y han suspendido las clases por este temor de que se sienten inseguros dentro de las instalaciones de los recintos universitarios, preparatorianos o CCHeros. ¿A qué se debe este temor? Vamos a leer otras notas que tienen que ver con esta protesta de los jóvenes. Dice, caminaron en silencio. Esto fue, repito, el martes 23, publicado el miércoles 24. Dice, caminaron en silencio. El paso fue lento y pacífico. La mayoría vestía de blanco con paliacates y cubrebocas para ocultar sus rostros. En sus pancartas expresaron su duelo por el asesinato de su compañero Jesús Israel. Fueron alrededor de 300 estudiantes y padres de familia de la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes llevaron a cabo la Marcha por la Paz en memoria del joven del tercer semestre a quien mataron dentro del plantel y sin que nadie lo auxiliara. Salieron de las instalaciones del CCH Sur rumbo a la rectoría de la Universidad Nacional. Ahí bajaron la bandera media asta en señal de luto y mientras el símbolo patrio descendía, resonaba al unísono. Jesús no murió, la UNAM lo mató. No somos todos, nos falta Jesús. Y en medio de las consignas guardaron un minuto de silencio, al tiempo que alzaban el puño y mostraban las cartulinas en las que se leía: ser parte de la UNAM debería ser un honor, no un horror. Regresar a casa no debería ser un privilegio, es un derecho. O ir a estudiar no tiene que costarnos la vida. La protesta, que inició a la 1 de la tarde de ese martes 23, se extendió hasta las 9 de la noche con estas pancartas, los gritos y los puños en alto. Y después de esto, ese mismo martes empezaron los movimientos en los diferentes planteles de la educación media superior de la UNAM. Dice, desalojan 3 preparatorias por falsas alertas de explosivos. Se activaron los protocolos de seguridad en las instalaciones de la Preparatoria 5, Preparatoria 6 y Preparatoria 7 de la UNAM por supuestos artefactos explosivos que finalmente resultaron falsos. La Universidad Nacional informó que en días recientes se ha difundido una serie de informaciones falsas, rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenazas sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos que buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias. ¿A quién conviene este clima de miedo que se está desatando en los centros educativos de la UNAM? Los estudiantes de esas 3 preparatorias, las 5, las 6 y las 7, fueron desalojados y las clases se suspendieron. En el sitio se presentaron patrullas con el apoyo del equipo Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes implementaron la revisión de las instalaciones. Sin embargo, no se halló ningún artefacto explosivo, por lo que declararon que se trató de falsas alarmas. O sea, un día después empezó a cundir este miedo, esta inseguridad, y también el estar creando ese caldo de cultivo para el miedo y para la agresión, como fueron algunas amenazas que, como se dijeron, fueron amenazas falsas de bomba. Pero vamos a continuar con este tema. Esto ya sale publicado el día de hoy y dice: ayer, falso anuncio de bomba en la prepa 8. Si ya había sido la prepa 5, la prepa 7, la prepa 5, la prepa 6 y la 7 la semana pasada, el día de ayer, lunes, 8 días después del homicidio de este joven, Jesús Israel, la prepa 8 es desalojada por este clima de terror que está permeando a los centros educativos, y ahora fue en la prepa 8. Dice, ante las recientes amenazas digitales, fíjense, han hecho amenazas ya a través de las redes sociales. Ante las recientes amenazas digitales por medio de redes sociales y vía correo electrónico, así como en hojas de papel,
pegadas en los sanitarios de las facultades. Ayer, otras 8 entidades académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, decidieron suspender las clases presenciales y mantenerlas en línea, algunas hasta el 3 o 4 de octubre que reiniciarían y otras de manera indefinida. En tanto, los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, tendrán clases vía remota, mientras otras 3 facultades acordaron paro total de actividades hasta nuevo aviso. Tras estas decisiones, ya son 10 facultades de paro total y 8 que migraron a clases en línea, mientras las facultades de música y ciencias mantienen paro activo, o sea, están acudiendo a sus centros. Ayer las facultades de Economía, Derecho, Química, Contaduría y Administración, Veterinaria, Psicología y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, así como los colegios de Ciencias y Humanidades Naucalpan y Vallejo, determinaron efectuar las clases vía remota. Por su parte, las facultades de Arquitectura, Medicina y Odontología acordaron paro total. La primera del 29 de septiembre y hasta el 4 de octubre. Medicina resolvió que será indefinido e incluso cancelaron seminarios y conferencias magistrales que estaban programadas para realizarse a lo largo de esta semana. Y Odontología acordó que será hasta el 3 de octubre cuando regresen. Detectan graves fallas de seguridad durante el recorrido en el CSH Sur. El día de ayer lunes 29, las autoridades educativas del plantel sur del CCH hicieron un recorrido, y fue un recorrido nocturno y privado. ¿Qué encontraron? Escasez y cámaras de vigilancia inservibles, botones de pánico sin funcionar y un pésimo alumbrado en pasillos y jardines fueron algunas de las fallas que detectaron autoridades universitarias y alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades CCH Sur. El recorrido que realizaron ayer por la tarde-noche por las instalaciones del colegio ratificó lo que tanto habían denunciado los estudiantes desde hace más de un año, pero no obtuvieron respuesta. A una semana del homicidio cometido dentro de este CCH, funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México caminaron durante 4 horas por edificios, pasillos y áreas de jardines, donde comprobaron que hay zonas muy oscuras, así como botones de pánico que no funcionan. La revisión se llevó a cabo en privado con funcionarios de la UNAM, pues no hubo acceso a medios de comunicación. Tanto las autoridades como los alumnos acordaron detener el recorrido a las 10 de la noche y continuar con la revisión hoy martes en horario por definir. Pues no sabemos en qué horario, si lo reanudaron, el día de hoy. Reflexión final sobre esto, pero vamos a buscar el nombre del chico agresor, que por ahí se estaba diciendo que tenía problemas psicológicos. De veras estoy recordando que leí que él estaba hablando, él lo anunció en sus redes sociales, lo que iba a hacer. Lamentablemente esa nota no la guardé, pero no, esta no es, pero sí, aquí debe estar el nombre de este chico. Porque les digo, bueno, el chico Jesús Israel Hernández es el nombre del chico que fue pues asesinado. Y el otro es solo se me quedó su nombre, que les digo que es un poco extraño, es Ashton. Pero no, creo que perdí el nombre del chico. Aquí debe estar el nombre. Fíjense, el chico asesinado es Jesús Israel Hernández. Quien lo asesinó fue Lex Ashton Canedo López. Este chico publicó algo así. Déjenme decir esto porque no recuerdo exactamente cómo lo dijo, pero algo así como dijo que me voy a despedir de esta perra vida, no tengo novia, no me quieren, algo así. No crean textualmente lo que estoy diciendo, pero el mensaje del chico era que se sentía solitario, que quería acabar con esa perra vida que tenía porque no podía estar con ninguna chica, algo así. O sea, de que no socializaba. Y aquí entra un factor
bueno, parte de la reflexión que quiere hacer su servidor, cómo están tratando en los centros educativos a los estudiantes en el aspecto emocional. Yo creo que no se está dando la atención adecuada a esta situación. Pues, aunque no voy a leer esa otra nota, este, se decía que dos chicos descubrieron a dos estudiantes que ellos habían hecho amenazas también, supuestamente anónimas, eran con perfiles falsos, de que iban a hacer algunos actos violentos en la universidad. Y cuando son descubiertos, ellos dicen que, bueno, es que están preocupados por la falta de seguridad y querían con esos avisos falsos, pues obligar a las autoridades universitarias a mejorar los sistemas de seguridad. Pero bueno, volviendo a este chico, Lex Aston Canedo, si él tenía un problema psicológico, emocional, ¿dónde está la atención que debiera brindar la universidad? Y por cierto, un reclamo que hizo algún funcionario de la UNAM de que los estudiantes no recurran a la inteligencia artificial para solucionar sus problemas emocionales, que la UNAM cuenta con verdaderos especialistas reales, le llamo, con especialistas reales, no inteligencia artificial, para atender a los estudiantes. Pues yo creo que sí, pero ¿qué está haciendo la universidad por dar a conocer o por promover dentro de las instalaciones universitarias en sus diferentes niveles este tipo de apoyo psicológico, de apoyo emocional? Yo, cuando estuve como estudiante, pues nunca supe que se dieran este tipo de apoyos o se ofrecieran estos espacios de diálogo, de reflexión. No supe, no sé. Se ha ido empeorando cada vez más la situación en cuanto a la violencia en un clima general a nivel nacional. Vámonos a la siguiente nota, amigos y amigas. Pues bueno, tiene que ver con está nuevamente en el ojo del huracán. Más bien dicho, no ha salido del ojo del huracán Adán Augusto López, el presidente de la Junta, la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política del Senado, desde que se descubrió hace semanas que ya está atrapado el que fue su secretario, desde que se descubrió que el ahora preso Hernán Bermúdez Requena, el supuesto líder del crimen delictivo de la Barredora en Tabasco, fue su secretario de Seguridad Pública cuando él gobernó de 2019 a 2022, a 2021, a 2020 por ahí gobernó, creo, 1 o 2 años nada más, Adán Augusto. Eso lo metió en el ojo del huracán. ¿Cómo es que no se dio cuenta Adán Augusto que su secretario de Seguridad era uno de los principales líderes de un grupo delictivo como la Barredora? Bueno, no acaba de salir cuando va otra vez al ojo del huracán este señor. Ahora le sacaron en Televisa una información donde se le acusó de que no hizo declaraciones fieles de sus ingresos y de sus posesiones que tiene, y por ahí le sacaron que incluso no pagó impuestos, el impuesto sobre la renta, el famoso ISR, en base a la ley, sino que declaró lo que quiso. Entonces ya lo acusaron pues de que está también ocultando sus ingresos, de que está posiblemente pues evadiendo algún tipo de impuestos, y ya salió a defenderse. Y miren, esto me recuerda a otro caso, no sé por qué. Bueno, Adán Augusto es de trayectoria priista, ¿sí? O sea, eso a mí no me extraña para nada. Ya he tratado en emisiones anteriores cómo ha estado relacionado hasta con gente del exgobernador priista, Madrazo Pintado, ¿no? O sea, él ha estado con Meme Castillo, creo que era otro de los exgobernadores tabasqueños del PRI. Y miren, son la misma cosa. Son exactamente la misma cosa. Pero bueno, aquí vamos a leer una nota porque, por cierto, a Adán Augusto se le preguntó y él afirmó que sí. Cuando le dijeron si pensaba que era Fuego Amigo el que estaba dando la información de que él no había hecho su declaración patrimonial, de acuerdo a la ley. Estoy buscando el paño con el cual limpio mis lentes, que están un poco, bueno, vamos a dejarlo así.
de que no hizo su declaración patrimonial de acuerdo a las leyes. Y eso la presidenta ya lo dijo en la semana pasada en su conferencia del pueblo, que salga a declarar. Y ni tardo ni perezoso, así lo hizo Adán Augusto la semana pasada, pero no convenció a nadie por las explicaciones que dio. Y ahí acusó a Adán Augusto la semana pasada, en una conferencia de prensa, cuando salió a explicar de lo que lo acusaba Televisa, ahí dijo que había fuego amigo. Y la presidenta al día siguiente, de manera indirecta, se lo reclamó. Digo, no fue un reclamo en sí que digamos que le haya dicho, oye, senador, ¿por qué dices esas cosas que no? No, pero simplemente lo que dijo, no, aquí no hay fuego amigo. Palabra más, palabra menos, dijo la presidenta. Aquí no hay fuego amigo. Y eso yo creo que le caló a Dan Augusto, que hoy salió, o ayer salió, nuevamente a aclarar su situación patrimonial y qué es lo que vamos a ver aquí. Fíjense, Sheinbaum niega fuego amigo del gobierno contra Dan Augusto. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ayer, en su conferencia de ayer, lunes 29, que haya fuego amigo como Dan Augusto lo había comentado, lo había dicho, no, aquí no hay fuego amigo. Y esto fue, como se dijo, porque se lo dije, preguntaron a la presidenta, que qué le parecía de que Adán Augusto haya ocultado sus altos ingresos y no los haya declarado. Y dijo la presidenta, no hay ninguna investigación en torno a Adán Augusto, porque eso le inquiría la reportera que el día de ayer en su conferencia. Y la presidenta fue tajante y al mismo tiempo dijo que no había en su gobierno, en su administración, ningún fuego amigo, que no había filtraciones. Porque Adán Augusto como que quiso dar a entender eso. Dice este fuego amigo, es más, la semana pasada dijo, creo saber de dónde viene este fuego amigo y en su momento lo voy a decir. Y eso fue lo que yo creo que a la presidenta no le gustó y le contestó inmediatamente y dijo, no, aquí no hay fuego amigo. Repito, desde la semana pasada fue puntual la presidenta. Entonces le vuelven a preguntar y la presidenta vuelve a decir, no, en mi gobierno no hay filtraciones. ¿Qué clase de, y la cito textualmente, qué clase de gobernantes seríamos si estamos con insidias hacia unos u otros? Preguntó. Entonces, porque le siguen insistiendo que el ISR, que Adán Augusto no había pagado su impuesto sobre la renta en base a la ley, sino que había ocultado y había pagado menos. Y la presidenta dice, el senador ya aclaró. Y si tiene que salir a hacer otra declaración, que lo haga. Y para eso está el SAT, Sistema de Administración Tributaria, que es dependiente de la Secretaría de Hacienda. Sistema de Administración Tributaria dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ahí la presidenta dice, no, a ver, espérense, por el momento no hay ninguna investigación sobre Adán Augusto. Y si la hubiera, para eso está el SAT, para que lleve a cabo la investigación. Y además, ahí también mencionó la presidenta que incluso si en algunos integrantes de la Cuarta Transformación se diera este tipo de cosas, ya con un carácter penal, que para eso se daría parte a la Fiscalía General de la República. Y puso como ejemplo lo que pasó en la Secretaría de Marina, donde se descubrió que altos mandos militares estaban participando en el huachicol financiero en el norte del país y que fue la misma SEMAR, Secretaría de Marina, quien acusó ante la Fiscalía a sus miembros, a los miembros de la Marina que están metidos en ese huachicol financiero. Eso dijo la presidenta. No, aquí no hay filtraciones y aquí no tapamos a nadie. Ya salió a hacer declaraciones a Adán Augusto y si tiene que hacerlas que la haga. Y si no, que lo investigue el SAT. Y si tuviera características penales, pues se daría vistas a la Fiscalía General de la República, como ya pasó con la Secretaría de Marina. ¿Qué dijo Adán Augusto de todo esto? Dice el senador, la canción. Dice el senador morenista asegura saber quién lo acusa de evasión. Otra vez, o sea, él no cede a Adán Augusto. Adán Augusto López Hernández tuvo que volver a salir a dar explicaciones a la opinión pública, aunque esta vez ya coincidió con la presidenta, según, en que en los señalamientos en su contra
no son fuego amigo, aunque dijo saber de parte de quién vienen y que en su momento lo dará a conocer. O sea, su declaración de la semana pasada le cambió la mitad. Porque la semana pasada, repito, dijo, es fuego amigo y quiero saber de dónde viene y en su momento lo voy a decir. Ahora salió a hacer otra declaración y se desdijo, ya coincidió con la presidenta. Bueno, esto no es fuego amigo, pero quiero saber de dónde viene y en su momento lo voy a desmentir. Por eso digo, se desdijo de la mitad de su dicho, porque la semana pasada sí lo atribuía a compañeros. Y hace una aclaración, Adán Augusto, de que pagó al SAT entre el 33 y el 35% de los impuestos desde 2023 hasta lo que va de 2025. Dice, yo he desembolsado. Y me llamó la atención por los recursos millonarios que él habla, ¿no? Él habla de millones que ha obtenido durante los años, pero él dice que ha tenido actividades extrapolíticas, aunque no lo llamó así. Sobre todo dice cuando él no ha estado en cargos de gobierno, es cuando él se ha dedicado a hacer algunas prácticas particulares y donde él ha obtenido sus ingresos. Fíjense, vámonos rápidamente a leer cómo se justifica él. López Hernández expuso que en 2023 sus ingresos fueron de 26.2 millones de pesos por actividad empresarial y profesional, arrendamientos, salarios e intereses. Y el pago de impuestos fue de 9.1 millones. O sea, que en 2023 ganó 26 millones 200 mil pesos y declaró de impuestos 9 millones 100 mil pesos. En 2024 ganó 61 millones y medio y pagó de impuestos 13 millones y medio. En 2025 sus ganancias van hasta ahorita de 24 millones 900 mil pesos y ha pagado 3 millones 400 mil pesos. Fíjense los recursos que maneja, pues viene del PRI. No tenemos que perder de vista esto. O sea, él ha amasado ya su fortuna desde prácticas, como él le llama, profesionales, empresariales, de arrendamientos. Todo eso, o sea, Adán Augusto no ha nacido en esta época de la Cuarta Transformación como un hombre acaudalado, ya lo era. Pero sí le están cayendo en que no declaró según la oposición y según lo que le sacó Televisa. Terminamos el tema. Dice, al dar a conocer que realizó actividades de asesoría legal mientras no tuvo ningún cargo público. Fue cuando dio sus asesorías legales y fue en los años que él ha citado. Y dice que no hay ningún conflicto de interés mientras él tenga estas prácticas y no sean de carácter, en su carácter de servidor público, o sea que no se riñe sus actividades empresariales y de arrendamiento mientras no sea el servidor público. Pero bueno, la tercera nota, vámonos rápido, dice, prevén votar esta semana la reforma a la ley de amparo. La semana pasada, los senadores de Morena dijeron que iban a hacer una serie de foros porque la presidenta ha lanzado la iniciativa de reforma a la ley de amparo. Sí, esa ley de amparo de la cual ya han abusado, de hecho, abusaron priistas y panistas y el corrupto poder judicial que ya se fue, que ya, bye bye, se fue el primer día de este mes que termina precisamente hoy. ¿No hay por ahí un trapito que metes para limpiar mis lentes? Entonces, obviamente, esto no tiene contento a la oposición, a esa oposición sucia que se opone a todo se opone. Entonces, fíjense, ellos, primero Adán Augusto, nuevamente surge a la palestra como el presidente de la Jucopo, había dicho, le habían sugerido, pues diversos actores políticos y de los medios de información, que hiciera consultas, así como quieren que se haga para la reforma electoral, ¿no? Quisiera consultas y primero Adán Augusto dijo que no, que de ninguna manera iban a moverle nada a esa iniciativa de reforma a la ley de amparo que ha mandado la presidenta al Poder Legislativo. Y ahora Adán Augusto cambió de opinión y la semana pasada anunció que se iban a llevar a cabo unos foros de consultas el día de ayer, 29 y hoy 30, que debieron haberse llevado esos foros. Sí escuché yo ayer que se estaban llevando a cabo esas audiencias, más bien dicho. Entonces, esto el jueves 25, el jueves pasado,
el Senado sí decidió realizar esas audiencias públicas sobre la reforma de la ley de amparo. Y la idea era armar unos conversatorios sobre el tema para escuchar a los especialistas, juristas, principalmente abogados, no sé si quieren participar, exministros, que eso no deben de aceptarse, son corruptos, exministros, o representantes de organizaciones sociales, que yo creo que tenían que ver precisamente ya sea con los derechos humanos o con las cuestiones jurídicas relativas a los amparos. Y esto, como dije, iba a ser ayer y hoy, esperemos que mañana tengamos información. Y lo que está en veremos es si los foros, eso no lo aseguró Adán Augusto, lo que está en veremos es saber si los resultados de esos foros, audiencias, las opiniones que van a dar ahí los especialistas en los temas jurídicos o los representantes de organizaciones sociales, si van a ser tomadas en cuenta para modificar esa ley de amparo, que esto vale la pena que hagamos una evaluación especial para meternos bien a bien cuál es lo que está proponiendo la presidenta en esa iniciativa. Pero lo central es acabar con los abusos que se han cometido en la ley de amparo y que solo por poner un ejemplo dicen, quien más ha echado mano de los juicios de amparo han sido los relacionados a cuestiones financieras, a cuestiones fiscales. O sea, llama la atención que hayan sido los empresarios quienes más, los políticos incluso, quienes más han echado mano del juicio de amparo. Y también se dijo, que es lo que se quiere cambiar, que para que un ciudadano común y corriente tenga acceso a un juicio de amparo, a un amparo, no puede pagarlo. Y eso repercute en el sistema judicial, en el sistema acusatorio penal que le llaman. ¿Cuántos inocentes están en las cárceles? Porque no podían pagar un amparo. Eso se va a cambiar, se va a hacer el amparo más accesible y se le van a quitar aquellos abusos que han cometido esos sectores pudientes, quienes eran los que podían pagar el juicio de amparo y que además corrompieron a los jueces y ministros, a los ministros que ya se fueron, a esos jueces, mitad de los jueces que ya se fueron, y magistrados también, la mitad que ya se fueron. Entonces, digo, esta es la parte central y luego abundaremos sobre esto. Entonces, sobre esta cuestión tenemos aquí, hay una situación que también se está insistiendo, que se escuche a los resultados, a los opinantes, a esos especialistas en temas de amparo, para que se modifique y se desvirtúe la iniciativa de la presidenta, que sobre todo quiere acabar con esos abusos que comete el sector empresarial, que son los que más han usado los juicios de amparo, y que el amparo sea accesible para la gente pobre, algo así como, porque yo no sabía que el amparo se pagaba. Bueno, sí sabía, porque metí amparos hace 10 años cuando tumbaron la compañía de Luz y Fuerza, fui a parar ante la Profeco, que yo creo que varió un poco porque era comercial. Fui a meter amparos a nombre de la gente en la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, y pues eran gratuitos los amparos, pero creo que un amparo de tipo penal ya sale caro y no cualquiera puede pagarlo. Entonces, Adán Augusto, cuando ya cede y dice, está bien, vamos a hacer los foros, le preguntan si van a tomar en cuenta las voces. Opinantes, digo que no. Que bueno, que podría haber la posibilidad, pero que desde el punto de vista de él, no se le debe cambiar nada a la propuesta de la presidenta, ni en forma, ni en fondo. Eso dijo Adán Augusto. Entonces, ya veremos qué se toma. Yo también opino que no tiene por qué manosear la iniciativa de la presidenta. Digo, cuando el PRI, cuando el PAN hacían las reformas constitucionales, díganme si acaso consultaban a la población, a los grupos organizados, a especialistas en los temas. Claro que no. Y ahora sí quieren, ¿no? Que sean tomados en cuenta. Sobre todo, quieren participar los corruptos. Pues no. Sobre eso el PRI dijo que de plano no va a participar en los conversatorios. Y creo que no participó. Y el PAN dijo que sí, que iba a participar. Y el Movimiento Ciudadano dijo que iba a presentar su propia propuesta alterna en la reforma a la ley de amparo. Y pues bueno, se supone que ya están esas audiencias que se van a procesar, yo creo que mañana miércoles. El jueves va a entrar a discutirse
A partir del jueves, pasado mañana o el viernes, se va a discutir en el Pleno del Senado esa iniciativa de reforma que la presidenta ha lanzado para modificar ese amparo, del cual sirvió para protección de corruptos, de narcos, de evasores de impuestos, ¿verdad? Ricardo Salinas Pliego, él es quien más ha echado mano de eso. Vamos con la última nota referente precisamente a este señor. Vamos a hacer una lectura porque se atrevió a ir de mentiroso, de calumniador, ante un medio estadounidense como es Fox News, y fue a decir, diría mi abuela, toda una sarta de mentiras. Este señor verdaderamente no tiene moral, es increíble lo que fue a decir a Fox News. Y esto porque la presidenta no le aceptó la mesa de negociación en lo oscurito para que el señor pagara lo que él quisiera pagar. Vámonos rápido, esto es una nota de proceso y dice Ricardo Salinas Pliego, las deudas no se politizan, se pagan, dijo Sheinbaum sobre las declaraciones de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos. La presidenta aseguró que se va a reunir con las personas que iniciaron procedimientos legales contra el empresario mexicano, y estas personas que le pidieron reunirse son los tenedores de los bonos estadounidenses, empresas estadounidenses, que son las que han demandado a Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, cuyo juez del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York ya le hizo una amague y una advertencia: o pagas o te metemos al bote. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con quienes iniciaron procedimientos legales en contra de Ricardo Salinas Pliego en Estados Unidos, luego de que le enviaran una carta pidiendo que el encuentro sea en el país vecino. También acusó que el magnate mexicano busca politizar la deuda. Y dijo la presidenta, sí, vamos a reunirnos con ellos, con los tenedores, los acreedores de Salinas Pliego. Yo creo que la próxima semana estamos viendo la fecha con ellos, pero es una solicitud de una reunión, entonces pues sí me voy a reunir con ellos, dijo esta mañana, o sea, el día de hoy. La mandataria federal explicó, ayer recibí una carta de las personas a las que le debe porque quieren reunirse conmigo allá en Estados Unidos. Entonces debe allá y acullá. Entonces quiere politizar este asunto. Pues ¿cómo? El que no esté de acuerdo con nosotros es su derecho, pero tiene que cumplir con la ley. Eso es todo lo que decimos en todos los sentidos. Y atención, también criticó que dio declaraciones a medios extranjeros como Fox News, yendo para decir mentiras. Además en Estados Unidos, donde tiene deudas. Y agregó que Salinas Pliego, la verdad, quiere jugar al papel de la víctima cuando no tiene nada que ver con eso, y además cómo ir a Estados Unidos si tiene una televisora aquí que habla todos los días en contra del gobierno. Cuestionó cómo ir ahora a Estados Unidos para decir mentiras. Además, mentiras. Entonces él quiere politizar su deuda. Las deudas no se politizan, se pagan. Así de sencillo. El otro día la procuradora fiscal mostró, bueno, aquí lo que... No, ya se metió con la ley de amparo, pero no sé por qué me cambió la temática. Bueno, ¿qué fue decir Ricardo Salinas Pliego a Fox News? Que este gobierno es de lo peor, que es un problema, es un gobierno que tiene muchos problemas en cuanto a la seguridad. Y fíjense, vamos a tratar de entrar porque ya para despedir esta videoemisión, porque sí, Salinas Pliego acusa a Sheinbaum, atención, de encabezar un gobierno con corrupción a niveles nunca vistos. Escuchen el nivel y la magnitud de las mentiras que dice este señor. El multimillonario denunció la violencia desbordada en Sinaloa, el desabasto de medicamentos, y sostuvo que Adán Augusto López es el jefe del grupo criminal conocido como La Barredora, mientras que Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, es el líder del huachicol fiscal. Fíjense el nivel de mentiras que el señor está haciendo. Obviamente los comportamientos inadecuados de algunos morenistas dan pie para que este señor mienta. Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazara negociar con los abogados de Ricardo Salinas Pliego para llegar a un acuerdo en lo oscurito respecto a las deudas fiscales de sus empresas,
El multimillonario abandonó el tono conciliador. Fíjense, se enojó porque no le aceptaron negociar en lo oscurito. El multimillonario abandonó el tono conciliador y volvió a cargar contra la mandataria, a quien acusó de encabezar un gobierno con una corrupción a niveles nunca vistos. Pues donde vivió en la época del PRI y del PAN, el Pemexgate, el Fobaproa, donde él ha sido beneficiario. Entonces que no salga con esas jaladas. En un mensaje que publicó en su cuenta de X, el magnate repitió sus argumentos e insultos contra los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación, corruptos y rateros, y respondió a Sheinbaum que los señaló por ofrecer una entrevista a la cadena estadounidense de extrema derecha Fox News, con tal de seguir su estrategia de politizar la deuda que tiene ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Así de sencillo, al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo le incomoda profundamente que se le digan sus verdades. Eso tuiteó Salinas Pliego. Vivimos en México una violencia criminal desbordada. Por ejemplo, Sinaloa, dice. Su gobierno y el del PG tienen documentada y probada una corrupción a niveles nunca vistos. Y se sienten, bueno, lo dejó en puntos suspensivos. Y remata diciendo, iremos a Estados Unidos y a cualquier parte del mundo a exponer el grave peligro que corre México de convertirse en un estado fallido, en un socio comercial poco confiable, dijo el dueño de Televisión Azteca, quien agregó que si tienen pruebas de que lo que decimos es falso, que las muestren, porque pruebas de violencia y corrupción en México nos sobran. Fíjense, perdónenme ustedes, qué estupidez, dice Ricardo Salinas Pliego. Si tienen pruebas de que lo que decimos es falso, que las muestren. A ver, yo le digo, está diciendo falso, que Adán Augusto es el líder de la barredora. Falso. Él dice, si quieren desmentirnos, si tienen pruebas de que no, de que lo que decimos es falso, que las muestren. Quien tiene que probar es él. Por eso que es una estupidez. Si él dice que Adán Augusto López Hernández es el líder de la barredora y no su exsecretario de seguridad, que él ponga las pruebas. Sí, señor, usted tiene que probarlo primero y entonces se le desmentirá. Él no está ofreciendo pruebas. ¿Cómo se le va a desmentir a pruebas que él no presenta? Le digo, son estupideces. Habla de violencia desbordada en Sinaloa. Ya vamos a hacer esta emisión. ¿Cuál es violencia desbordada? No se puede negar que Sinaloa es uno de los estados donde la violencia está latente. Pero una cosa es que haya violencia latente y otra cosa es que la violencia esté desbordada. Me acuerdo de aquel año de 1994-95, cuando uno de los hermanos Ruiz Massieu, ya ven que uno ya murieron los dos que yo conocía, Francisco Ruiz Massieu, no recuerdo el nombre del otro, a uno lo mataron. Después de que asesinan a Colosio, que ya se sabe, la Vox Populi dice que fue Carlos Salinas de Gortari en aquella fallida campaña de marzo de 1994, si no me falla la memoria, cuando fue asesinado de balazos en la cabeza. Después de eso, meses después vino el asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Lo asesinaron en la calle de La Fragua, a un costado donde ahora se encuentra la Secretaría de Bienestar. Bueno, antes era la Secretaría de Desarrollo Social y antes creo que era la Secretaría de Programación y Presupuesto, algo por ahí. Bueno, en esa ocasión, después del asesinato de Colosio, candidato del PRI a la presidencia, meses después viene el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, otro priista, y uno de sus hermanos fue el que dijo, los demonios andan sueltos. Aquella vez había un clima de violencia desbordada, no como ahorita. Así que el Señor miente con todos sus dientes. Amigos, ya es un poco tarde, los dejo. Ojalá hayan visto esto porque son temas muy interesantes que se siguen presentando en nuestro país. Mañana voy a ver si sea manera de presentarles un tema amable que tiene que ver con una de las mejores bandas de rock y que en mis años de adolescente me emociona mucho. Yo preferí mucho a esta banda de rock a ese gran grupazo inglés de los Beatles, pero esta banda de rock de la cual yo hablo fue con la cual yo empecé a aficionarme a la música en inglés. Huyeron Puber. Mañana pasaremos esa videoemisión, primeramente Cristo. Pues amigos, que tengan ustedes un buen descanso, estaremos en contacto. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Muy buenas noches.